La historia. Sin la historia, sin las hemerotecas de nuestra historia, no podríamos entender el porqué de numerosas circunstancias, leyes, comportamientos y, en definitiva, el sistema actual en el que vivimos. Sin historia, el ser humano no podría progresar, avanzar y sería carne de cañón de líderes oportunistas que quisieran emprender malévolas acciones, a través de las cuales alcanzar objetivos concretos. Y sin historia, nos sería imposible entender que acciones y situaciones del pasado pueden repetirse, pues la naturaleza del ser humano varía poco, más cuando en sus manos tiene el poder que corrompe el corazón de las personas. Los autoatentados o ataques de falsa bandera no son una excepción de la historia ni invenciones de lunáticos conspiracionistas. Estas acciones estratégicas perpetuadas por gobiernos u otras entidades que llevaban a cabo para conseguir una meta concreta son capítulos de la historia que no suelen contarnos en las instituciones educativas ni en medios de comunicación. Posiblemente para que, tal y como ocurre, los ciudadanos y ciudadanas vean imposible que gobiernos supuestamente democráticos emprendan tales acciones. Poco o nada habrá la ciudadanía oído hablar sobre el autoatentado perpetuado por Estados Unidos en el año 1898, cuando se producía la Guerra de Independencia de Cuba contra el Imperio Español. Estados Unidos tomó la decisión de hundir un barco suyo, concretamente el Maine, para de esta forma culpárselo al Imperio Español y así tener el beneplácito de la opinión pública americana para entrar en la guerra a favor de Cuba. Los japoneses no podrían haber convencido al ejército y a la opinión pública de la necesidad de invadir China en 1931 si no hubieran hecho volar oficiales japoneses un tren japonés, culpando a China del ataque. Hitler necesitaba un ataque, un acto criminal con el que poder perseguir y acabar con sus adversarios políticos y con todo aquel que supusiera un peligro para su régimen, lo cual incluía también a partidos políticos como los comunistas, enemigos eternos del fascismo y el nazismo. De esta forma, en el año 1933, los nazis incendiarían el Bundestag para culpárselo a los comunistas y así llevar a cabo la prohibición de su partido. En 1939, la Unión Soviética usaría esta opción para poder justificar su invasión a Finlandia, disparando con sus cañones hacia su propia población en la región de Mainila, región fronteriza con Finlandia, a la que culpó dicho ataque. Hay quienes encuentran en ciertas incoherencias y circunstancias extrañas la prueba de que los atentados de las Torres Gemelas podrían haber sido un ataque de falsa bandera, así como también los ataques en Londres en el año 2005. Pero por supuesto, y produciéndose el 15 aniversario de este atentado, encontramos la misma situación en los ataques en Madrid de 2004. Más de 300 cámaras de seguridad en la estación de trenes de Atocha no consiguieron captar imágenes de los supuestos terroristas ni entrando ni saliendo de la estación. No hay imágenes, ni de los que se decía al principio se habían suicidado en los trenes, ni de los que quedaron y fueron juzgados. La destrucción en 48 horas de los vagones de tren. Al igual que los restos de las Torres Gemelas, los vagones donde explosionaron las bombas fueron destruidos a los 2 días, no pudiéndose analizar los restos de los explosivos. La destrucción del lugar del crimen va en contra de las leyes de enjuiciamiento criminal españolas, que exigen que los restos de un atentado sean conservados como prueba de cara al juicio. El coche accidentado en el que murió la princesa Lady Di en el año 1997, por ejemplo, aún se conserva en un laboratorio de Londres. Se aportaron pruebas falsas. Conforme transcurrían las horas tras de los atentados, comenzaban a aparecer informaciones y supuestas pruebas relacionadas con los hechos. Una furgoneta de marca Kangoo apareció en una de las estaciones de trenes de Madrid. Desde un primer momento la furgoneta estaba vacía, pues ni los perros de policía detectaron explosivos ni nada por el estilo. A pesar de no contener nada, se trasladó a una comisaría para proceder a su análisis en busca de huellas u otros indicios. Una vez en las dependencias policiales, la policía afirmó encontrar en el interior de la furgoneta restos de explosivo gómado seco, detonadores y una cinta con versículos del Corán. Se dice también que había sido hallada una mochila sin explotar en uno de los trenes, siendo esta llevada a la comisaría de Vallecas. Los análisis determinaron que contenía gómado seco y clavos. Pero en el estudio de los cadáveres no se encontró metralla alguna, ni clavos ni tuercas.
Así lo dejó constatado la que fuera por entonces la directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladía. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Por resumir la versión oficial, unos ladrones de poca monta, traficantes de droga y confidentes de la policía se convierten de la noche a la mañana en supuestos terroristas islamistas radicales, ponen unas mochilas bomba en trenes de cercanía sin llegar a inmolarse e ignoran todo tipo de seguridad, se escapan y esconden dejando torpemente todo tipo de supuestas pruebas que conducen hasta su escondite, siendo identificados y detenidos. Y a pesar de ser radicales islamistas que deberían estar orgullosos de su acción y reconocerse autores de la masacre, no solo se reconocen inocentes, sino que además condenan el atentado. ¿Le encuentra usted sentido a esto? Pero si el atentado no fue autoría de Al-Qaeda, ¿quién lo hizo? Es una incógnita que a día de hoy sigue sin saberse. Hay quienes apuntan a servicios de inteligencia, la propia OTAN. Lo que sí está claro es que el atentado, al igual que el 7J de Londres, sería útil para la administración Bush, ya que el 11S quedaba ya lejos como razón para invadir Irak y Afganistán, y las bombas nucleares de Hussein, un argumento obsoleto nada convencional. La opinión pública se le estaba echando encima y su popularidad caía en picado. Necesitaba una nueva excusa, un pretexto con el que convencer a la opinión pública de la necesidad de continuar en la zona, en esos países árabes. Un nuevo atentado sería perfecto para reafirmar en la población la creencia de una amenaza a exterminar en Medio Oriente. Los diferentes gobiernos del Partido Popular y Partido Socialista han tirado tierra por encima de este dramático suceso, creando cortinas de humo sobre la verdad de los hechos y adoptando una conducta de silencio y olvido. ¿Conocerá la sociedad española y el mundo la verdad sobre el 11M, el 11S y otros posibles autoatentados? Lo que sí está claro es que la sociedad no debe permanecer impasible y sumisa ante tal bochornosa situación. Los ciudadanos debemos reclamar incesantemente la verdad. Es lo mínimo que podemos hacer por todas las víctimas. Luchar por esa verdad es el mayor acto de honor y respeto hacia ellos. No desistamos. Si deseas más información sobre el 11M, haz clic en el siguiente vídeo.